Estamos hablando y bastante, ¿no? Nos vamos a meter ahora justamente en el análisis de lo que a tu criterio está haciendo la reforma judicial. Esta que viene un poco demorada, algunos decían que salía, que estaba al salir. ¿Qué mirada propones sobre esta situación? En rigor de verdad, una cosita sola antes, que Sí, claro. esos barrios de la gente invisible o olvidada existe porque hay mucha impunidad. Porque hay mucha gente que no paga impuestos, porque hay mucha gente que roba y porque hay muchos bancos que cayeron con banqueros ricos y con depositantes pobres. Digamos, parte de la impunidad nos llevó a esas cosas. Y solamente quería agregar que me interesó recuperar el título de República porque por ahí en Argentina hay una visión que la República tiene que ver con la aristocracia, con algo lejano a los sectores populares, pero la República es precisamente el experimento político, la mejor herramienta que tuvieron los sectores populares para vivir dignamente en la antigua Grecia y en Roma. En la Argentina, lamentablemente, está por ahí como encorsetado y parece que fuera aristocracia, pero la República es fervientemente popular. Dicho esto, me parece que en el contexto en que estamos viviendo, una reforma judicial ya no depende de la voluntad de un presidente o de un movimiento político, lo exigen los hechos. Digamos, ¿de qué nos sirve tener una justicia a la que no le cree nadie una palabra? ¿Verdad o mentira? ¿Ficción? Cuando habla un fiscal, cuando habla un juez, es tristísimo porque a mí me pasa eso, nadie nos cree. O a veces, por ahí Néstor lo va a explicar mejor que yo, pero cuando los periodistas tienen que escribir o contar qué está pasando en un hecho que tiene relevancia pública, dicen el fiscal cercano a tal partido, el juez cercano al otro partido, K, anti-K, pro, anti-pro, M. Bueno, esa me parece que es el indicador más fuerte de que la cosa así no sirve para nada, porque el único capital que tiene un juez es su palabra. El del banquero es que no se roben los depósitos. El del juez o el fiscal es que lo que dice sea verdad. Entonces me parece que hay que hacer una reforma urgente y me parece que hay que tener en cuenta dos o tres cosas. La primera es que hay que educar de nuevo a los judiciales para sacarnos la lógica del papel y del expediente y acercarnos a la sociedad. Digamos, lo que hay que hacer es solucionar los conflictos de la gente y que la gente los perciba como que se los solucionamos. ¿Más territorio? Más que territorio, yo no construir lejanía. Hay muchas formas de acercarse. Claro. Me parece que no hay que construir lejanía. Y la gente cuando entra a tribunales debería entrar contenta a sacarse un problema de encima y no a irse con dos problemas. Lo segundo, me parece que hay que sincerar la cuestión de las designaciones y ahí hace falta un gesto de grandeza de todos, abogados, políticos, jueces, fiscales, empresarios, y de verdad elegir un sistema de designación y de remoción y de control que privilegia a los mejores. Sí. Hay que terminar con los amigos, con los concursos que duran. Parece un poco utópico, no quiero ser tan negativa, pero bueno, parece utópico este escenario. Mirá, con solo modificar 2 o 3 artículos del sistema actual de designaciones podríamos tener, por ejemplo, privar a los jurados de la discrecionalidad para elegir a veces según la cara o según el capital político o el capital simbólico de un candidato en medio de otro. En realidad parecen cosas difíciles, pero es tener a veces el acto, no hace falta plata ni consultoras, es tener el acto de voluntad por ahí para cerrar algunos grifos, porque la impunidad se construye socialmente y la impunidad se construye desde el tipo que es designado juez y no era el mejor, hasta aquel empleado que es infiel a la Constitución y datea alguna de las partes, una información que debe custodiar en el juzgado, o hasta aquel gobierno o grupo de políticos con empresarios y grupos de judiciales que se alían para aplicar la ley en nombre de una violación de la Constitución. Son como pequeños ladrillos que han construido un gran edificio en el que gobierna la impunidad. Parece que ahí hay que trabajar y tenemos que trabajar todos. A veces, buenas noches, doctor, las metáforas futboleras ayudan a entender un poco lo que pasa en la sociedad. Siempre. Y aquí pareciera como que el fuero federal es como Diego Maradona en los últimos tiempos en Boca. Aparecía Maradona y se llevaba toda la marca, toda la atención, y alrededor de Maradona igual pasaban cosas que no estaban bien, pero todos los focos estaban puestos en Maradona. El fuero federal penal de la capital federal, Comodoro Pi, para llamarlo concretamente, es un poco Maradona. Ahí están puestas todas las miradas, pero en el resto de los fueros también pasan cosas horribles.
Absolutamente. De hecho, todos tendremos algún amigo que tiene un juicio laboral porque perdió su laburo y el juicio dura 10 años y para cobrarlo otros 5. Un accidente de tránsito dura 15 años. Pasa en todos lados, porque lo que hay que cambiar de raíz es el sistema. Me parece que lo que hay que trabajar es en los cimientos. Las casas se construyen de abajo hacia arriba y las instituciones también. Hay que reconstruirlas. Lamentablemente en la Argentina lo que hay que hacer es que sincerarse y decir esto así como está no funciona. Y por ejemplo, que si un auto choca con otro en una esquina, que ese accidente de tránsito, donde que no salió lastimado nadie, sino algunos bollos de cualquiera de los dos vehículos, tarde para solucionarse y para que uno pueda cobrar la indemnización para que le arreglen el auto 15 años, eso es la declaración del propio Estado, una declaración de impotencia del propio Estado. Me parece que hay que trabajar sobre todo eso, pero además de la hechura legal, es imperativo trabajar sobre los humanos, los que Doctor, ponemos en perdóneme, movimiento las cosas. Perdóneme, el marco teórico es muy bueno, pero mientras sigan existiendo las juezas como Ana María de Figueroa, como el juez Raffagelli, como el juez Carzoglio, que denuncian que desde el sector político le van a golpear la puerta, a pedirle cosas, a presionarlo y a extorsionarlo, por más modificaciones, por más reforma judicial que se haga, si el poder político sigue metiéndose en tribunales y tribunales le abre la puerta, es imposible. Es imposible porque es verdad que lo que yo digo requiere una premisa moral, pero también puede haber incentivos que castiguen al que se porta mal y premien al que se porta bien. Vos sabés bien, Néstor, al menos lo habrás escuchado muchas veces, que en tribunales hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, al fin de cuentas no hay demasiadas diferencias. Si yo, por ejemplo, elijo traicionar la Constitución a la que le prometí lealtad y empiezo a tejer algún tipo de alianzas con servicios de inteligencia, con algún funcionario de un gobierno, con un empresario, y empiezo a hacer cosas que parecen legales, pero que de verdad son ilegales, es verdad que hay una inmoralidad de mi parte, pero si encima no tengo ningún tipo de incentivo institucional que yo sepa que me va a castigar si me embocan o al revés, me van a premiar si me porto bien, eso siempre tiene un poco una incidencia muy fuerte en el comportamiento de las personas. Lo que ha pasado con la justicia es que no hubo plan B. El sistema da por sentado que todos los funcionarios van a ser leales con la Constitución y no hay plan B para los pícaros. Sí. Y hay muchos pícaros. Ahora, en todos lados. Déjame plantarme en este punto que vos introducís a partir de la pregunta de Néstor, sobre si está mal o está bien que el Poder Judicial dialogue con el Poder Ejecutivo o con el Poder... A ver, no creo entender que haya una crítica a que existan conversaciones, que un juez pueda hablar con un funcionario o sí, o está mal eso. No. Primero que el poder es uno y está dividido el ejercicio. Claro. Digamos, eso lo dice nuestra Constitución. La separación de poderes tiene que ver con una división funcional del trabajo, si uno quiere. Lo que hay funciones previamente establecidas que no hay que correrse de ese lugar. La Constitución, de hecho, incentiva los diálogos. Un ministro puede hablar con un juez o con un fiscal. Por ejemplo, una crisis como la del COVID-19. Me parece que si el ministro de Salud habla hoy con el juez en turno en Quilmes, es lo más lógico del mundo. Digamos, porque lo que tienen que hacer es preservar la vida de todos nosotros, los ciudadanos, cada uno desde su lugar. Lo que la Constitución no tolera son los acuerdos por debajo de la mesa, que en definitiva siempre son traiciones a la Constitución. En Argentina lo que hemos desarrollado, y es muy peligroso, es que un sector de la justicia, aliada con poderes que no debería aliarse, o con personas, no con poderes que no debería aliarse, que trabajan en otros poderes, desarrolló un sistema por el cual se hacen causas que parecen legales, pero que en realidad alojan cosas muy horribles adentro de sí. Digamos, yo creo que en eso, el caso Aleyo, yo lo trabajo en mi libro, explica un montón de cosas como concepto. Digamos, cómo es articulación, cómo se puede aplicar la ley y a la vez violarla, cómo se puede parecer que se está haciendo justicia, pero que de golpe en realidad se está haciendo todo lo contrario. Me parece que ahí hay que desarmar un montón de cosas y que es verdad, como dice Néstor, que el componente moral es muy fuerte, pero también es decisivo tener incentivos para los que se portan bien, que son la gran mayoría, para los que estudian y para los que trabajan mucho. Doctor, me deja preguntarle muy breve, el experto es Néstor, pero la verdad quería saber si el código tiene imputación por utilizar bicicleta, remera negra, y si el plan B en la Argentina, en muchas esferas, no es una B larga, la segunda letra del alfabeto, es una B corta. Se entiende la ironía, ¿no? Sí, claro. A mí me parece que, al menos en todo lo que es el aparato institucional, lo que hay que recuperar es algo, pero hay que recuperar desde la facultad, desde que los chicos entran a tribunales, que es
la vocación por el servicio público. El que entra a trabajar al Estado tiene que saber que no va a ser rico, tiene que saber que va a tener poco glamour, que por ahí va a tener muchos sinsabores, pero que tomó la decisión de consagrar la mejor época de su vida laboral a los demás. Porque eso es ser funcionario público, es dedicarse a solucionar problemas que son comunes. Pero para eso también hay que construir una serie de cosas que hagan que la gente se sienta seducida, claro. Porque si la gente está seducida por trabajar en el Estado va a volver a seducir a la gente. Sí. Y la justicia tiene que amigarse con la sociedad. Delgado, lejos de llegar a una comparación, pero hay otro país del mundo donde se haya hecho una reforma judicial y que este borrón y cuenta nueva, por decir de alguna manera, haya funcionado. Yo no creo que sea posible hacer borrón y cuenta nueva. Me parece que lo que se puede hacer es empezar a trabajar despacito, por el principio, pero que rápido. Mira, si solamente los jueces y fiscales tuviésemos algún tipo de sanción por respetar los plazos que nos fijan los códigos de procedimiento, seguramente uno de los grandes dramas de la justicia que tiene que ver con todo lo que tarda en resolver conflictos, la mitad de esos problemas se solucionarían. Como acomodar ese eslabón. Y ese eslabón, por ejemplo, sería una señal rápida, instantánea, de que se pueden hacer cosas simplemente cumpliendo lo que está. Porque es verdad que hay que reformar algunas cosas, pero también es verdad que hay que cumplir mucho. Delgado, hay una justicia para pobres y una para ricos. ¿Hay una para funcionarios y para empresarios? A mí me parece que justicia para pobres y para ricos, lamentablemente, es un rasgo que ha atravesado siempre nuestra justicia. En los últimos tiempos, lo que los hechos muestran, no lo digo yo, es que se pueden construir soluciones judiciales a medida. Quiero decir, se puede de algún modo articular el uso de la ley, hacer un uso privado de la ley, que por definición es pública, se puede hacer un uso privado de la ley para favorecer a determinados sectores. Pero perdón, eso quiere decir que en la Argentina, voy directo, la causa Cuadernos, quedaron los funcionarios presos, los empresarios libres. Eso quiere decir que en la Argentina también, más allá de los pobres y ricos que tienen diferente justicia, hay un hecho fundamental que tienen mejores abogados los empresarios, o en realidad la justicia defiende más a empresarios que a funcionarios. Mira, yo no está bien que hable de causas en particular, sobre todo las que no las conozco, pero lo que es evidente es que la justicia tiene sesgos. En la justicia penal, sobre todo, hay un sesgo de clase que es muy fuerte. Y basta visitar una cárcel o pasar cerca para ver quiénes son las personas que habitan las cárceles. Están llenas de pobres, de personas vulnerables, que no estoy justificando nada, que muchas veces cometieron delitos. Es verdad, pero cuando el delito de cuello blanco, si algún rasgo tiene, es que no paga. En algunas sociedades, en todas partes de Occidente, pero en Argentina es demasiado. Por ejemplo, el otro día estábamos mirando, porque hicimos una investigación sobre cómo funcionan las distorsiones en el mercado de los alimentos en la Argentina, y hay un artículo del Código Penal que específicamente desde los años 60 está castigando eso, que no se aplicó nunca. Digamos, ahí me parece que hay indicadores claros de que tenemos problemas muy fuertes con eso. Para que lo dijiste al pasar así. Para que la gente lo sepa. Hay un artículo del Código Penal que lo que dice es que si vos especulás con los alimentos o con el precio de la comida, vas preso. Dice que podés ser juzgado penalmente, tenés hasta 3 años de prisión si distorsionás el funcionamiento del mercado. Nosotros nos enfocamos en los alimentos, pero es el mercado en general. Y ese artículo no fue aplicado jamás en la Argentina. Y eso me parece que habla mucho de la justicia, pero también habla de nosotros, ¿no? De lo que hemos construido colectivamente. Doctor, entre 2003 y 2015 había un operador judicial del gobierno dentro de Comodoro Pi al que todos conocían. Entre 2016, 2015 y 2019 hubo un montón de operadores y por eso ahí hubo muchas manos en el plato haciendo demasiados desastres. En la actualidad, ¿hay operadores del poder político en Comodoro Pi? Dos cosas. Los operadores tienen que ver con esta historia de los agujeros que tiene la pared institucional por la que entra el viento, el agua, la humedad y no debería entrar nada. Los operadores se inscriben en esa cosa, ¿no? Son como una especie, para que la gente lo comprenda, son como una especie de tipos que van y venden soluciones o trafican influencias para vender o regalar o lo que sea soluciones al que tiene un problema con respecto a la instancia judicial. Es un problema crónico, como decís vos, Néstor. A mí me parece, yo en realidad no
Puedo hablar claramente del caso Angelici porque nosotros lo investigamos. Nosotros, desde nuestro punto de vista, acreditamos que había intervenido en la renuncia del juez Ollarvide. Lamentablemente, la investigación se cerró y el fiscal general Moldes, que tenía que sostener la perspectiva del Ministerio Público, no lo hizo. De ese caso puedo hablar concreto y con pruebas, porque lo establecimos. Ahora me parece que, en principio, la justicia está... la verdad que no, ni siquiera escuché que haya operadores porque tampoco hubo año judicial. Lo que me parece que el año empezó en febrero Pero el y a coronavirus, fin de marzo estamos parando. Claro. Bien, bueno, Federico, un placer, como siempre, Repitamos, recibirte. mostramos. Y sí, Muestro. el adelanto de República de la Impunidad. Acá, primero, ¿lo viste? Muchas gracias. El libro de Fede Delgado. Tuvimos cátedra hoy en el estudio. Muchísimas gracias, Delgado. A ustedes. Buenas Gracias, noches. Fede.